Muy bien, ahora vamos a tocar lo que vienen a ser los componentes de un sistema de información geográfica, en el marco del capítulo 1. Como todo sistema habíamos dicho previamente, está compuesto de varias partes que interactúan entre sí para poder obtener un producto. Entonces, un sistema de información geográfica está compuesto principalmente de lo que vienen a ser, voy a activar aquí el puntero láser, lo que vienen a ser los datos. Los datos, pero siempre tenemos que hablar, por supuesto, de data espacial, de datos georreferenciados. En ese sentido, los datos pueden ser de diversa índole. Podemos estar hablando de datos de agricultura, datos geológicos, podemos estar hablando de datos por supuesto, de criminología, entre otros. Pero para nosotros poder hacer uso de unos datos dentro de un sistema de información geográfica, evidentemente tienen que tener una coordenada específica para cada una de las entidades conformantes de los datos. Lo siguiente vendría a ser el hardware, evidentemente. Es decir, el equipo computador que nosotros estemos usando, ya sea de cualquier tipo de prestaciones que puede tener, pero por supuesto con algunas condiciones mínimas que debe tener para poder garantizar el correcto funcionamiento, sobre todo cuando nos encontramos procesando datos quizá que sean un poco abundantes, ¿no? Cuando por ejemplo estamos procesando datos a través de puntos, de repente quizás nube de puntos, entonces en ese caso se necesita una capacidad, una potencia de procesamiento importante. Entonces el hardware debe reunir algunas condiciones mínimas, tratándose por supuesto en cuanto a memoria RAM, en cuanto a almacenamiento, en cuanto a la potencia del procesador, en cuanto al tipo de disco duro en el que vamos a estar trabajando, puede ser por ejemplo de estado sólido o el disco tradicional. Evidentemente debe tener algunas prestaciones, como hemos comentado, cuando estamos hablando de procesamiento de datos. La siguiente componente vendría a ser los usuarios de todo tipo de expertise que puedan tener, ya sea los usuarios primarios o los usuarios más experimentados. Todo sistema de información geográfica debe estar compuesto de un usuario, porque a pesar de que las tareas se pueden automatizar, de que se pueden sistematizar, evidentemente es importante el criterio de un usuario para poder dirimir entre información que me parece útil, que me resulta útil, y por supuesto información a la que yo le tengo que dar prioridad, para en base a eso poder también ir probando diferentes tipos de procesamientos, diferentes tipos de procesos, como podemos ver aquí, que yo le aplico a los datos para poder obtener los productos que yo esté necesitando. Evidentemente los procesos son un conjunto de algoritmos, un conjunto de ecuaciones que ya tienen una cierta automatización, una cierta sistematización, pero que evidentemente los resultados, según el tipo de proceso que yo esté necesitando, van a ser distintos. Entonces es ahí donde necesita el criterio de los usuarios para poder, por supuesto, obtener el producto, obtener el proceso, obtener el resultado más idóneo a mis necesidades que yo tenga en cuanto a procesamiento de datos espaciales. Y por supuesto, la otra parte, el último componente que nos estaría faltando enunciar vendría a ser el software. Es importante nosotros recalcar que en el mercado, en cuanto a los sistemas de información geográfica, existen tantos softwares que son privativos, es decir, que tienen una licencia, como aquellos softwares, como en este caso, como lo es QGIS, softwares que son de código abierto, que son de libre acceso y que son por supuesto modificables. Cuando nosotros hablamos de código abierto, estamos hablando de un software que se le conoce también como una caja blanca. Es decir, que a mí me permite poder ver su código fuente, poder ver la arquitectura en el lenguaje en el que se encuentre, generalmente es en Python, el lenguaje Python. Es poder ver la arquitectura del código y por supuesto los scripts de cada una de las funciones y los procesos que yo esté siguiendo, y en base a eso poder por supuesto estudiar las funciones y también, cómo no, modificarlo. Entonces QGIS pertenece precisamente a los sistemas de información geográfica de código abierto.
Por supuesto que también hay otros especializados, por ejemplo podemos estar hablando de Tandem, que es un poco para lo que son análisis de modelos de elevación digital. Podemos estar hablando por ejemplo de Orfeo Toolbox, que me permite tratamiento de imágenes satelitales y también de imágenes radar. Este logo corresponde a GrassGIS, que también es un software que tiene un módulo dentro de QGIS, y bueno, por supuesto tantos otros que componen precisamente este grupo de softwares de sistemas de información geográfica de código abierto. Entonces, en ese sentido ya tenemos lo que son los componentes de un SIG. Para repasar y consolidar, tenemos que son los datos, es decir, la data espacial, los datos georreferenciados, que además de tener sus atributos determinados, como pueden ser por ejemplo área, nombre, fecha de creación, la persona que lo ha creado, entre otros, también debe tener ineludiblemente lo que es su ubicación espacial. Estamos hablando también de un hardware que debe tener unas prestaciones mínimas para poder garantizar el correcto uso de los procesos dentro del sistema de información geográfica, y de esa manera poder evitar los tan conocidos y a veces hasta odiados los bugs, ¿no? Los errores que se generan. Estamos hablando también de los usuarios, que pueden ser de cualquier tipo de nivel, desde usuarios más avanzados hasta usuarios más básicos, con tal por supuesto que tengamos un conocimiento precisamente básico, el cual es el objetivo de este curso, para poder interactuar con el software y de esa manera obtener los productos. Estamos hablando también que los usuarios hacen uso del hardware y de los datos a través de los procesos y también del software. A través de los procesos en la medida en la que son conjunto de ecuaciones que me permiten poder usar a los datos como unos insumos para poder obtener nueva información procesada a través o a partir de estos datos primarios, y culminando con el software, que viene a ser ese conjunto de procesos, ese conjunto de algoritmos, ese conjunto de funciones, digamos, que han sido agrupadas dentro de un aplicativo, dentro de un programa como es un software, y de esa manera poder interactuar con los usuarios a través de la interfaz gráfica de usuario y poder, por supuesto, hacer el tratamiento necesario. No se considera como un componente como tal, pero me pareció importante poder colocarlo aquí, adelantándonos un poco a precisamente lo que vamos a ver más adelante. Vamos a también mencionar lo que vienen a ser los productos de un sistema de información geográfica. Hemos hablado mucho de lo que son sus componentes, pero también es importante poder resaltar qué es lo que vamos a obtener de eso. Un sistema de información geográfica generalmente tiene como productos, o es decir, como lo que me permite hacer, principalmente lo que son cartografías, es decir, mapas elaborados según un criterio determinado, siguiendo criterios cartográficos para, por supuesto, la información del mundo real que yo he ingresado en el aplicativo, en el software, y le he hecho los procesos, los algoritmos determinados, luego poder ordenarla en un lienzo para luego posteriormente poder compartirlo, ya sea en formatos digitales como PDF, JPG, PNG, incluso SVG, o como también, por supuesto, también imprimirlos directamente, ¿no? Vamos a ver también que dentro de QGIS hay un módulo compositor de mapas que me permite, por supuesto, generar la cartografía que yo necesito. No solamente los mapas son productos, también podemos estar hablando, por ejemplo, de reportes de los datos que hemos analizado, en la materia de poder analizar cuál es su distribución, poder analizar cuáles son sus valores máximos, cuáles son sus valores mínimos, cuáles son los valores que se encuentran más próximos unos a otros, cuáles son los valores que guardan una cierta correlación espacial, es decir, una correlación en función a su ubicación en el espacio. Entonces, los reportes también son un producto de un sistema de información geográfica. Eso por decir dos tipos de productos, ¿no? Podemos estar hablando también como producto sencillamente, por ejemplo, a una imagen que ha sido procesada, no necesariamente dentro de un mapa, sino que, por supuesto, debemos considerar un producto como aquella información primaria que ha pasado por un cierto proceso, por un cierto procedimiento, y hemos obtenido nueva información. Entonces, eso vendría a ser un producto precisamente dentro de un sistema de información geográfica. Entonces, hasta acá tenemos ya cubierto lo que vienen a ser los componentes de un sistema de información geográfica.
Repasando, vendría a ser los datos, el hardware, el software, los usuarios y los procedimientos o procesos que nosotros le aplicamos a nuestra información obtenida del mundo real.